Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a la nueva edición de Hipertexto 23. Se hizo esperar, hacía mucho tiempo que lo queríamos tener, pero ya cayó el Hipertexto, el señor Guillermo Sacomano. Que nació en 1948 en el barrio de Mataderos. Entre sus libros se destacan Situación de peligro, Bajo bandera, El buen dolor, El pibe y la trilogía compuesta por La lengua del malón, El amor argentino y 77. Ha ganado numerosos premios, entre ellos el Conex de Platino como mejor novelista del periodo 2008-2011. Compartimos una frase, en este caso del oficinista: no es la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos lo que nos abisma, es la pereza con que nos abandonamos a la degradación. Bueno, muchas gracias, Guillermo, ante todo, por estar. Muy optimista la frase. Sí, empezamos con todo. Empezamos de arriba. No, pero gracias, hacía mucho que estábamos hablando para que estuvieras. Bueno, sí, desde que entrevistaste a Rodrigo, creo, más o menos. Claro, de abril, en ese momento, a Rodrigo Fresán. En realidad faltan muchísimos datos, ¿no? Porque ya es una biografía muy importante y una obra con muchos libros, pero justamente la primera pregunta tiene que ver con que son muchas las diferencias entre cada uno de tus libros. Ya vamos a hablar del último, Amor Invertido, junto a Fernanda García Lago, que también va a estar y va a dar su versión en Hipertexto. Pero ¿con cuál te sentís, digamos, más reflejado por ahí? Quería empezar por ahí. Creo que a la distancia son dos. Uno es El buen dolor, que es la novela del padre, que es la continuación de digamos, o de alguna manera, o una reformulación de sensación de situación de peligro. Y después el otro es Un maestro, ese texto que es una cronología, la historia de vida de un maestro, ¿no? Que ganó el premio Walsh. Ese ganó el Walsh, sí. Bueno, justamente, mira, te pusimos un maestro, así que bueno, empezamos a tono. Guillermo, uno de los aspectos que me parece más interesantes de destacar, no solo de tu obra como escritor, sino también como lector, es la relación con la poesía, que siempre se dice que es un género dentro de la literatura que no se le presta demasiada atención. Por lo menos entre los escritores sos uno de los que más se concentra, lo vemos en tus notas en página 12, bueno, en el suplemento de Había Telam. Algo que decía, ¿te acordás Faulkner? Que decía que uno empieza como poeta, fracasa como poeta, prueba en el cuento, le va más o menos en el cuento y se pasa a la novela. Yo creo que es eso. Pero también creo que hay un gran déficit en la literatura nacional de que los narradores no le prestan atención a la poesía, no te hablan de poesía, pero ya no te estoy hablando de que hayan leído a Ted Hughes o a John Ashbery, poetas contemporáneos que son muy interesantes y que hacen un trabajo con el lenguaje, sino que a veces no han leído a Bellesi. Entonces decís, esto no puede ser porque... Claro, cosas muy inmediatas, digamos, ¿no? Que no se y la narrativa se vuelve en ese sentido como una especie de preguión de cine donde todo está claro. Las escenas de cama son un claro ejemplo, ¿no? Las piernas bien torneadas, el busto turgente. Eso lo leía yo en las novelas porno de mi época cuando era pibe, ¿viste? No cambió, no hay buen sexo en la literatura argentina. No hay ¿Y eso lo sexo. relacionás con la falta de lectura de poesía? Lo relaciono con una falta de preocupación por el lenguaje, más que nada. Porque si la materia con la que nosotros trabajamos es el lenguaje, entonces lo primero que debe hacer un texto es inquietarte a vos si querés inquietar a los lectores. Entonces te das cuenta que la mayoría de las prosas están como domadas, están como tersas. Y esto viene, creo que, de la falta de leer poesía. De leer poesía, te digo, de leer Shakespeare, de leer Dante. Lo que pasa es que yo hace años que me fui del mundanal ruido y estoy concentrado en Villa Gesell, entonces me doy el lujo y el trabajo de pasarme mucho tiempo leyendo, ¿no? Por ejemplo, haber estado leyendo a Pound, casi todo Pound, que no es chiste, porque así como es un placer, también te obliga a investigar y a tirar los vasos comunicantes. T.S. Eliot, me imagino, ¿no? Eliot fundamentalmente, y Dante. Entonces, ¿cómo puede ser que te encontrás con narradores que no han leído la Divina Comedia? Vos decís, pero es un texto pilar para Borges. Entonces, ¿por qué Borges escribía poesía? ¿Qué buscaba Borges en la poesía? ¿Qué buscaba Bioy en la poesía? Que no se conoce la poesía de Bioy. Pero en su diario hablan de que ellos componen poesía, desde poesía guaranga hasta desde rimas como muy lunfas hasta poesía culta. Estoy totalmente de acuerdo y pienso en el caso de Marechal, ¿no? Que también es un gran, se lo conoce como novelista y es un excelente poeta. Sí, ¿no? Es un poeta interesante, te diría. A mí me gusta más como narrador, pero se nota que es un poeta en su narrativa. Sí, claro. Como en el manejo del lenguaje lo notás, en el humor descacharrante que tiene.
que es capaz de una descripción maravillosa de la luz en un cementerio y es capaz de terminar su novela con esos dichos, que uno de ellos, el famoso, es más solemne que pedo en inglés, ¿no? Sí, totalmente. Y hablabas esto de los pre-guiones, ¿no? La relación en la literatura. Vos empezaste de alguna manera como guionista. Yo empecé como guionista de historietas y sigo escribiendo guiones de historietas, y a mucha honra, te diría, Sí. porque para mí es no solo una excelente gimnasia, ha sido siempre, sino que también es un género que yo considero mayúsculo por la posibilidad de decir que tenés. En la época de la dictadura, con Trillo, que tuvimos una actividad muy fecunda, más Carlos que yo, era un territorio de libertad. Vos podías de golpe contar una escena de tortura en la Revolución Mexicana o en la Revolución Argelina. Es decir, estabas aludiendo a la realidad nacional. Pero ¿qué pasaba? Los milicos pensaban, la censura pensaba, ese género es para chicos, para infradotados, cuando tenés un antecedente que es Oestergel. No el Oestergel del Eternauta, que después fue deformado y degradado en el Nestornauta, esa cosa de nabos militantes, ¿viste? Que no entender nada de Oestergel, sino hay grandes historias de él, como por ejemplo Kirk, que es una relectura del Martín Fierro. Hace poco se publicaban los cuentos, entre los cuales hay algunos inéditos también. Hay inéditos, es decir, pero por ejemplo, si vos tomás el Sargento Kirk de Oestergel, es una adaptación del Martín Fierro. Es la historia de un desertor que se huye con la indiada y se huye a la frontera. Ahora, Guillermo, volviendo a tu obra, recién decías de la poesía, cómo constituye parte de lo que es el lenguaje, ¿no? De tus novelas, Sí, y se ve. ¿Cómo repercute las historietas, más allá de que lo sigas haciendo? Pero en tus novelas, digo, ¿tiene alguna relación también, como así tiene la lectura de poesía? Sí, yo creo que es ineludible, porque más de una vez me pasó, por ejemplo, en esto de la trilogía, donde hay, como te diría, no un ritmo de aventura, pero hay una situación del corte, del suspenso, episodio, ¿no? del melodrama, Sí, sí. ¿no? Entonces, cuando de golpe llegaba una situación que me trababa, yo decía, a ver, ¿esto cómo se resuelve en historietas? ¿No? Es decir, claro. Hay una idea de Truffaut que a mí siempre me pareció muy copada, cuando dice, cuando no sabe cómo avanzar en un guión, pegue un cachetazo y después explique. Eso decía Truffaut. Eso decía Truffaut. Y esto es muy de la historieta también. Es decir, cada 5 cuadros tenés que meter un golpe de efecto. Depende de la intención de la aventura. Pero yo he trabajado para historietistas donde pedían 120 cuadros y para otros que te pedían 40 y tenés que adaptar una trama. Y por ahí la misma trama, lo que pasa es que tenés que adaptarla larga y que no te sobre nada, y corta que no te falte. Pero esto te lo da la historieta, que para mí la historieta tiene mucho también de la gratuidad de la poesía. Porque trabajás en un terreno de absoluta libertad. Te sentís como menos reprimido, menos cartón. Por las formas de... Sí, menos escritor. Oigan, yo soy narrador, esta es mi obra, yo tengo una carrera. ¿Qué carrera? A ver si nos vamos a engrupir con eso. Pero cuando escucho que hay escritores que hablan de su carrera, me parece que aquí están, que se creen, no sé, Leguizamo, ¿viste? Bueno, pero si tienen varios libros publicados, ¿por qué no? Sí, pero no te podés creer la carrera, porque cada libro nuevo te plantea conflictos nuevos, te plantea problemas formales nuevos, problemas de contenido nuevos. Y te puede pasar también que el libro nuevo que estás escribiendo, o el que estás componiendo, me gusta más usar la palabra composición, desmiente y cuestiona los anteriores. Sí, eso está bueno, las relaciones que se van generando, y de hecho en tu obra, en tu carrera pasa, ¿no? Que son, además de la trilogía, hay como otras secuencias, por ejemplo, Terrible Accidente del Alma con El Oficinista. Van pegadas. Van pegadas en cuanto al clima, ¿no? En cuanto al trasfondo de lo que se cuenta. ¿Cómo sucede eso? Porque es como que van dialogando de los libros. Mira, porque yo me encontraba, a ver, es difícil. El Oficinista yo la arrastré durante años. Ganó el Biblioteca Breve ese, ¿no? Sí, mientras iba escribiendo otros libros. La presenté, la mandé a concursos que yo creí que podía ganar, la rebotaba, me la tiraron por la cabeza. Y de golpe, bueno, se corrió y una versión funcionó. Y noté que había algo en ese paisaje que me interesaba. Entonces, cuando me puse a escribir esas novelas que componen Terrible Accidente del Alma, yo decía, ¿cuál es el paisaje? Pero si el paisaje lo tengo cantado en esta novela, ¿por qué no tomarlo? Esa especie de no future, que no es Ballard, pero le anda cerca ahí a Dick, como buscando una versión criolla de esa, no te diría ciencia ficción, sino como literatura fantástica, ¿no? Y que también tiene mucho de
de historietas, de cómic, el oficinista. Sí, sí. El oficinista es una versión en cómic, lo que yo escribí, de El capote de Gogol. Es decir, ese es un mix muy, muy extraño. A mí la literatura rusa algo me de apasiona. Kafka también, ¿no? Y Parece, Kafka, enteramente Kafka. Melville, ¿no? No, Barth. pero también yo creo que esencialmente está ahí Akaki Kakievich, el personaje de Sí, Gogol sí, del sí. Capote. Estupendo. Dostoyevsky dice, todos venimos de Gogol. Y yo creo que es cierto. Y bueno, vos además sos un gran lector, ¿no? De rusos, fanático de Y rusos. sí, claro, claro, y se nota también en tus notas. Guillermo, otro aspecto muy interesante que quiero hablar con vos es este, que vos lo mencionás mucho, pero sobre todo lo escribís mucho, y tus libros dan cuenta de eso, esta relación de continuidad, de causalidad entre el 55, de hecho se cumplió hace poco el aniversario, y los 70, ¿no? Siempre quedamos pegados. Siempre. Sí. Viste, por un lado o por otro, pero... No se puede eludir, no se puede eludir. Son como la Ahora por la fecha quedamos pegados. Sí, yo creo que son como nuestra ballena blanca, al menos para mi generación. Es complicado, es decir, primero porque son dos hechos que te marcaron. A mí me agarró de muy pibe la Revolución Libertadora, mal llamada Libertadora, la fusiladora en el 55, yo nací en el 48. Y después los sucesivos golpes de Estado. Yo veía pasar por arriba de la terraza de casa los aviones disparando metralla hacia el Parque Avellaneda, donde había un gasómetro. Entonces, cuando vos sos pibe, ves mucha película de guerra, pero de golpe estás en una terraza y ves pasar un avión que pasa a ir rasando sobre tu cabeza. Y bueno, estas experiencias te marcan. Y después toda la violencia de la resistencia, la insurgencia y la violencia de los 70, que uno no se puede apartar de ahí, no se puede apartar. Ni siquiera con los libros, ¿no? Yo creo que tarde o temprano siempre aparece alguna resonancia, porque en el oficinista hay elementos como claro. la... Sin decir, sin ninguna muestra Sí, explícita, hay por pero ahí los unos helicópteros, bombardeos, guerrilla, atentados, todo eso creo que es una experiencia de la cual no podés escapar. Mi viejo era gremialista, socialista, antiperonista, después simpatizó con el peronismo después del bombardeo, ¿no? Claro. Es decir, toda mi infancia transcurrió... Yo no me podía trepar al ropero y ver qué había arriba porque había fierros. Cuando yo tenía 9 años, 10 años, mi viejo me puso un 32 en la mano para enseñarme a disparar. Entonces, la violencia es un componente de nuestra generación muy fuerte. No sé si a todos le tocó con igual intensidad, pero no se puede escapar de los 70 y uno vuelve porque además es una gran cantera narrativa. Yo espero no escribir más sobre los 70, pero esto no implica que reniego de los 70, sino que creo que me agotó. Pero, no obstante, yo noto que a pesar mío, cada tanto en un relato hay un déjà vu o un eco de los 70. Siempre está volviendo. Porque por otro lado también es la época en que yo tenía 20 años, claro, aproximadamente. Te marca por todo. Flannery O'Connor dice que los temas de un escritor son todos aquellos que se plantean hasta los 20 años. Y si a vos te tocó verla de cerca, es decir, verla de cerca yo me refiero a la parca, y te pasó raspando, y bueno, te marcó. Tu vida es otra después de esto. En varios libros está la relación con el padre, ¿no? El personaje con los padres, inclusive en libros que ya no mencionás. Es cierto, pero en Situación de Peligro, que tiene esta hermosa reedición, vamos a recomendarla de hecho por la editorial Astier, hay una frase, vamos a mostrarme. ¿Otro canto a la vida? No, vamos a mostrar este libro, sí, si te hace otro canto a la vida, pero es un excelente libro, es un excelente libro, en realidad otra vez los géneros, ¿no? Porque cuentos que conforman una novela, episodios, pero hay un momento muy lindo en que el hijo le pregunta al padre para qué sirve escribir, y el padre le contesta para reafirmar que siempre estamos solos. Yo te quería preguntar hoy qué significa para vos escribir y ya pasamos al último libro. Y creo que, insisto, creo que es eso. Te sentís menos solo escribiendo. Decía lo contrario, era para reafirmar que siempre estamos solos. Pero vos te sentís solo, pero sabés que a alguien le va a llegar. Yo creo que ese es el prodigio de la literatura. En un poema, en un cuento. Esto me lo decía una vez Dalmaceto, que él se acercó a la literatura, era muy pibe y leyó una novela alemana que no se acuerda nunca el título, hace años que lo persigo para que me diga cuál era, y decía, pero a este pibe en esta novela le está pasando lo que me pasa a mí, está sintiendo lo que yo siento. ¿Cómo se expresa esto? ¿Cómo se logra este clima? Por otro lado, esa Situación de Peligro es muy gracioso porque plantea mi relación con la crítica conflictiva. Cuando salió, un crítico, un escritor, colega, me dio con un palo, me acostó.
yo lo quería ir a matar a trompadas, como hacían los Viñas, ¿no? Y una semana después me llaman que había ganado el Club de los 13, el premio Club de los 13, que es un premio lleno de, formado por ilustres. Entonces esto es también la suerte rara que tienen los textos, y por eso digo no creérsela mucho, porque no sabes nunca de dónde viene el palo, como a veces los elogios desmesurados no te hacen nada bien. Totalmente imprevisible, ¿no? Más vale pensar la literatura desde la yeca. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería pensarlo de la yeca? Y pensar en la yeca es pensarlo desde la experiencia, bajar la tierra a la literatura, no ponerla en ese pedestal tan alto que es inaccesible. Y así estamos. No ser solemne como pedo de inglés, como decía Marechal. Sí, Marechal. Escúchame, ¿y de la literatura contemporánea argentina? Me das el pie para preguntarte, ¿lees? ¿Cómo? Yo leo la literatura contemporánea argentina, he tenido alguna vez algún cruce con algunos pibes. Mira, ¿sabés qué pasa? La joven literatura argentina es como cuando yo era pibe, oía hablar todos los días del nuevo cine argentino, el joven cine argentino, y eran Antín, Rodolfo Kuhn, Renan, etc. Siempre hay nueva literatura argentina, porque este país tiene, afortunadamente, y más desde que se asentó la democracia, una cantidad de escritores, de pibes jóvenes, de voces nuevas. Es decir, la tenés a Samantha, la tenés a Fernanda García Lalao, tenés a Claudio Seiger, Mariana Enríquez, Falco, tenés cantidad porque, digamos, los que eran jóvenes cuando yo ya era medio veterano, como Pablo de Santis o Birmacher, ya son 50. Sí, ya es otra 50. Sí. Si yo estoy más cerca de los 70. Esto pasa muy rápido, va muy rápido el tren. La nombraste a Fernanda García Lalao, Guillermo, me das el pie para hablar de Amor Invertido. También otra sorpresa porque es... inesperada. Inesperada, nada que ver con lo que venías haciendo, novela erótica muy buena, epistolar también, que eso marca otra pauta. Y donde parece, recién te decía fuera de cámara, escrita por una persona, es increíble que haya habido dos personas. Porque fusionamos el estilo, porque básicamente, bueno, si bien la empezamos sin tener una trama, la novela empezó en realidad de epístola. Yo le mandaba un capítulo. Fue así la dinámica. Fue así. Ella Fernanda se encontraba creo que en Francia, yo estaba entre Villa Gesell y Buenos Aires, yo le mandaba un capítulo, ella me devolvía un capítulo, mientras ella iba viajando. Después ella volvió a Argentina y tenía que viajar yo a España. Y entonces ahí seguía yo, otra vez, seguíamos. Era promedio de 2 capítulos por día, te diría. Eso es la primera bajada, sin tener una trama del todo planeada. Pero partimos de un acuerdo tácito, de lecturas que nos eran comunes, escrituras que nos interesaban. Nos interesaba trabajar con John Cleland, el de Fanny Hill, trabajar con 11.000 vergas de Apollinaire, trabajar con la historia del ojo de Bataille. Y está con todo Rimbaud, ¿no? También aparece. Está Rimbaud, hay referencias a la Condesa Báthory, hay referencias a Calegari, el gabinete de Calegari, digamos, hay una coctelera fuerte literaria dentro de la novela. Muy literario en ese sentido. Porque estábamos muy de acuerdo en nuestros gustos literarios, si bien tenemos estilos absolutamente diferentes. Pero después, para coherentizarlo, para darle una fisonomía, eso sí nos llevó laburo. ¿Y ese laburo cómo fue? O sea, juntos. Claro, repasando, me imagino, frase por frase. Te diría que con 2 compus uno al lado del otro, 2 notebooks, mirá. y corrigiendo. Toma, te paso este capítulo, toma, te lo devuelvo, toma, va, viene. ¿Nunca habías hecho algo así? Sí, había trabajado con Trillo, así, cuando bueno. escribimos novelas policiales con seudónimo. Pero esencialmente creo que lo que importa en estas cosas es la confianza en el otro y la admiración del otro. Si vos no admirás a la persona con la cual estás laburando, no podés. Y la historieta también me ha dado esto por la relación con el dibujante. Y Fernanda, que viene del teatro y ha sido una puestista y ha sido no solo dramaturga, sino puestista, tiene esto del laburo en equipo, que es siempre mucho más regocijante que el laburo solitario del escritor. Ahora, Guillermo, más allá de la dinámica de cartas, hay una historia, un argumento bien concreto que tiene que ver con este cambio de corazón, que también es muy interesante, que de alguna manera, bueno, genera este amor invertido. Vamos a decir hasta ahí para que lo lean. Sí.
Esa trama, me imagino que también la fueron construyendo de a dos. Cuando estábamos terminando una versión nos dimos cuenta de los huecos que tenía la novela, de los baches que tenía la novela y que había que seguir trabajando. O sea que Claro. Tiene 2 años este texto, Sí. si bien la revisión fue la última. También fue de a dos. Hacemos esto, hacemos lo otro. Por ejemplo, el padre de la chica, el doctor Ferretti, fue creciendo en el último tiempo. Nos fuimos dando cuenta, bueno, ¿y acá qué nos falta? Y que de golpe aparezca el Kraken, ¿viste? Ese tipo de sorpresas. Sí. Eso también es muy del cómic. Entonces, es verdad, está muy yo presente. No digo, uy, esto podría ser del Perla Negra, ¿viste? Y también la poesía está, ¿no? Y también la poesía porque hay elementos de la Condesa Batory, claro. hay situaciones cortasarianas. Sí. Mi cuñado la leyó y dijo, che, ¿ustedes leyeron a Maldoror? Y sí, estaba ahí puesto. Lo nombran, ¿no? Lo nombran al principio. Lo nombramos al principio, creo. Sí. Está lleno de referencias. Impresionante. Me queda hablar un poco de Gesell, ¿no? Que vos lo mencionaste, pero bueno, está el libro también, Cámara Gesell. Siempre está yendo. Acá tenés el taller literal, no sé si se hizo. No, ya no. No, fueron 16 años y me estaba repitiendo. Me estaba repitiendo. Menos mal, ¿no? Fueron 16 años. Y eso, Guillermo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿El taller? Sí. El taller fue muy nutriente, te diría, porque se supone que uno parte de un saber que transmite y en realidad uno se está alimentando del saber de los otros. Esto lo plantea el Nano Balbo en Un maestro de cómo es la relación del educador con el educando, suponiendo... El otro también tiene un saber. Entonces, cuando estás viendo textos de otros pibes y pibas, vos te encontrás con que sus problemas para resolver un relato tienen mucho con las cuestiones que a vos se te plantean como escritor al estar construyendo una trama. Y no solo una trama, sino cuestiones del lenguaje, que lo más difícil es encontrar una voz. Totalmente. Lo más difícil de todo. Y creo que también a mí me sirvió estar leyendo poesía en simultánea, que lo más difícil de un poeta es encontrar una voz propia, una voz personal. Ahí volvemos al principio. ¿Estás acá o en Gesell ahora? Estoy acá, pero el lunes ya estoy en Gesell. Yo trato de estar 20 días allá y 10 acá. Vengo acá a ver a mis hijas, a mi hijito, y Fernanda va y viene también porque ella tiene taller. Claro. Pero... prefiero estar allá, yo estaría allá todo el mes, te digo, aunque por ahí después no se aguanta la costa atlántica, y ahí necesitas venir. Un mes seguido de corrido. Pero vengo acá a Buenos Aires y en Buenos Aires al final no puedo absorber todo lo que quiero, ¿viste? Claro. Porque Buenos Aires es como una histérica con taco aguja, no la vas a poder poseer nunca, ¿viste? Toda la oferta de... Inabordable, inabordable. De cine, teatro, etcétera, no podés. Gracias, Guille, por estar en Hipertexto. Juan Pablo. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene. Impresionante. Muy bueno.